Señora Esperanza, ¿puede venir a ayudarme? Creo que mi nieta rompió algo muy importante en mi casa. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi vecina, doña Carmen, cuando tocó mi puerta esa mañana de martes. Era un día normal, tranquilo, donde lo único que tenía planeado era regar mis plantas y coser unos dobladillos que me habían encargado. Pero a veces el destino tiene otros planes para nosotras. Mi nombre es Esperanza Morales García. Tengo 69 años y vivo en una casa sencilla en el barrio de Santo Domingo, aquí en Puebla. Soy viuda desde hace 12 años, cuando mi querido Aurelio se fue al cielo, dejándome sola con nuestros recuerdos y una casa que a veces se siente demasiado grande para una sola persona. Tengo 3 hijos. Roberto, de 45 años, que se casó hace 5 años con Yolanda, una mujer que desde el primer día me hizo sentir que yo era un estorbo en la vida de mi hijo, Daniela, de 40 años, que trabaja como enfermera en el Hospital Civil y que es mi apoyo incondicional, y Miguel, el menor, de 38 años, que vive en Guadalajara con su esposa y mis 2 nietos más pequeños. Desde que llegó Yolanda a la familia, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Ay, suegrita, ya está usted muy grande para estar sola en esta casa tan grande. O, ¿no cree que sería mejor vender este lugar y mudarse a algo más pequeño? Después fueron las sugerencias más directas sobre mi capacidad para cuidarme sola, mis supuestos olvidos y mis rarezas de anciana. Pero esa mañana de martes, cuando doña Carmen vino a pedirme ayuda, yo no tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo a ti que me estás escuchando. ¿De qué ciudad o país me estás viendo? Me gusta saber que esta historia llega a personas de diferentes lugares, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es la historia de muchas mujeres mayores que enfrentamos situaciones similares todos los días. Doña Carmen es una señora de 75 años que vive sola en la casa de al lado. Su esposo murió hace 3 años y sus hijos viven lejos, uno en México y otro en Estados Unidos. Es una mujer fuerte, independiente, pero últimamente se había estado viendo más frágil, más despistada. ¿Qué pasó, doña Carmen? Le pregunté mientras me ponía mi chal para acompañarla. Es que ayer vino mi nieta, Sofía, a visitarme, y cuando estaba limpiando mi sala, algo se cayó de la pared. Era como una cajita negra pequeña. Se rompió cuando tocó el suelo, y ahora no sé qué hacer. Creo que era algo importante. Caminamos hasta su casa, que está literalmente a 5 metros de la mía. Doña Carmen me llevó hasta su sala, un espacio acogedor lleno de fotografías familiares y muebles antiguos que habían pertenecido a su madre. En el suelo, junto al sofá, había los restos de lo que claramente era un aparato electrónico pequeño, pedazos de plástico negro, cables diminutos y algo que parecía un lente muy pequeño. Doña Carmen, le dije agachándome a recoger los pedazos. Esto no parece ser de usted. Eso es lo que me preocupa, comadre. Yo no recuerdo haber puesto nada así en mi pared. Examiné los restos más de cerca. Había algo familiar en ese aparato, algo que había visto antes, pero no podía recordar dónde. Era muy pequeño, del tamaño de una caja de cerillos, pero tenía componentes que parecían tecnológicos. Doña Carmen, ¿podemos juntar todos estos pedazos? Creo que mi yerno Daniela conoce a alguien que puede decirnos qué es esto. Por supuesto, comadre. Pero, ¿usted cree que sea algo malo? No quise alarmarla, pero algo en mi estómago me decía que sí, que era algo muy malo. Esa tarde llevé los restos del aparato a la casa de Daniela. Mi hija llegó del hospital cansada como siempre.
pero cuando le mostré los pedazos, su expresión cambió completamente. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? De la casa de doña Carmen. Se cayó de la pared y se rompió. Daniela tomó los pedazos en sus manos y los examinó cuidadosamente. Su entrenamiento médico le había dado conocimientos sobre muchos tipos de equipos electrónicos. Mamá, esto parece una cámara de vigilancia. Una cámara muy pequeña, de las que se usan para espiar. Espiar. ¿Pero quién quería espiar a doña Carmen? No sé, pero esto no llegó ahí por casualidad. Alguien la puso ahí a propósito. Daniela conocía a un técnico en electrónicas llamado Javier, que trabajaba reparando celulares y computadoras. En el centro de la ciudad era un muchacho joven, de unos 30 años, muy hábil con la tecnología. Al día siguiente fuimos las dos a verlo. Cuando Javier vio los restos de la cámara, su cara se puso seria. Señora, esto es una microcámara de vigilancia muy sofisticada, de las que se usan para vigilancia encubierta. ¿Y eso qué significa? Pregunté. Significa que alguien la puso ahí para grabar todo lo que pasara en esa habitación. Son cámaras que se pueden controlar remotamente desde un celular o una computadora, y se puede saber quién las puso. Es difícil porque está rota, pero ¿ustedes tienen la tarjeta de memoria? Revisamos los pedazos otra vez hasta que encontramos una pequeña tarjeta SD, del tamaño de una uña. Aquí está, dijo Daniela. Javier metió la tarjeta en su computadora, y después de unos minutos, su cara se puso pálida. Señoras, esto que van a ver es muy grave. Esta cámara tiene grabaciones de varias semanas. En la pantalla de la computadora empezaron a aparecer videos. Videos de doña Carmen en su sala, comiendo, viendo televisión, recibiendo visitas, hablando por teléfono. Pero lo más impactante era la fecha de las grabaciones. Las más recientes eran de apenas 3 días antes. Dios mío, murmuró Daniela. Alguien ha estado grabando a doña Carmen durante semanas. Pero eso no era lo peor. Conforme Javier siguió revisando la tarjeta, encontramos algo que me heló la sangre. Entre las carpetas de videos había una que se llamaba Casa Esperanza. Cuando Javier la abrió, ahí estaban videos de mi casa, de mi sala, de mi cocina, de mí haciendo mi vida normal. No puede ser, dije sintiendo que las piernas me temblaban. Esa es mi casa. Ese soy yo. En los videos se podía ver claramente mi rutina diaria, a qué hora desayunaba, cuándo veía televisión, a qué hora me iba a dormir. También había grabaciones de las veces que Roberto y Yolanda venían a visitarme. Mamá, esto es muy grave, dijo Daniela tomando mi mano. Alguien te ha estado vigilando también. Javier siguió revisando la tarjeta y encontró algo aún más perturbador. Había carpetas con nombres de otras mujeres. Casa María, Casa Guadalupe, Casa Rosa, Casa Esperanza. En total, había videos de vigilancia de 8 casas diferentes, todas de mujeres mayores que vivían solas. Esto es una operación sistemática, dijo Javier con voz grave. Alguien está vigilando específicamente a señoras mayores. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, ¿dónde estás? Yolanda y yo fuimos a tu casa y no estás. Estoy con Daniela, resolviendo unos asuntos. ¿Qué asuntos? ¿Te sientes bien? ¿No se te está olvidando tomar tus medicinas? Esa pregunta me extrañó, porque yo no tomaba ninguna medicina específica, solo vitaminas. Roberto, estoy perfectamente bien. ¿Por qué me preguntas por medicinas? Ay, mamá, es que Yolanda me dijo que últimamente te ve muy despistada,
que se te olvidan las cosas, que hablas sola. Cuando me ha visto Yolanda despistada. Pues cuando va a visitarte, mamá, me dice que te observa por la ventana antes de tocar para no asustarte, y que te ve hablando sola, haciendo cosas raras. Un frío terrible me recorrió el cuerpo. Yolanda me observaba por la ventana antes de entrar a mi casa. Roberto, ¿en qué momentos específicos te ha dicho Yolanda que me ve hacer cosas raras? Pues me dijo que el martes pasado te vio poniendo sal en el azúcar, y el viernes te vio buscando tus llaves cuando las tenías en la mano. El martes pasado y el viernes. Exactamente las fechas que habíamos visto en los videos. Roberto, necesito colgar, después hablamos. Le conté a Daniela la conversación con Roberto. Mamá, esto está demasiado claro. Yolanda te está vigilando y está usando esa información para hacer creer que tienes problemas mentales. Javier había seguido revisando la tarjeta y había encontrado algo más. Señora Esperanza, mire esto. En la pantalla había una carpeta llamada Planes, con documentos de texto. Cuando los abrimos, encontramos notas detalladas sobre cada una de las mujeres vigiladas. Esperanza Morales, 69 años, casa propia, sin hipoteca, rutina, desayuna 8 a.m., BTW 10:12, siesta 2:04 p.m. Hijo Roberto visita miércoles y domingos. Hija Daniela visita sábados. Puntos débiles, se le olvidan las llaves frecuentemente, habla sola mientras cocina, revisa varias veces que la puerta esté cerrada antes de dormir. María González, 72 años, casa propia, pensión 8,000 pesos. Rutina, misa domingos, mercado martes, hijos visitan cada 15 días. Puntos débiles, confunde nombres de sus nietos, repite historias, olvida si ya comió. Y así con cada una de las 8 mujeres. Esto es un manual para manipular ancianas, dijo Daniela con horror. Pero había más. Al final de cada perfil había una sección llamada Objetivos. Esperanza. Convencer a Roberto de que madre necesita cuidados especiales. Meta. Venta de casa o internamiento. María. Convencer a familia de que está desarrollando demencia. Meta. Control de pensión. Guadalupe. Convencer a hijos de que no puede vivir sola. Meta. Venta de propiedades. En ese momento entendí todo. Yolanda no era solo una nuera ambiciosa. Era parte de una operación organizada para estafar a mujeres mayores, haciéndolas parecer incapaces mentalmente. Javier, le dijo en voz firme, necesito que me copies toda esta información. Y necesito que me ayudes a encontrar dónde más hay cámaras. Señora, esto es muy peligroso. Esta gente no va a querer que usted sepa todo esto. Por eso mismo, necesitamos actuar rápido. Esa tarde regresamos a mi casa con Javier y su equipo de detección electrónica. En mi sala encontramos 2 cámaras más. Una detrás del marco de una foto de mi esposo y otra dentro de un florero decorativo que Yolanda me había regalado hace 3 meses. Son cámaras con audio, explicó Javier. Han estado grabando todo lo que usted hace y dice. También revisamos las casas de otras vecinas. Doña María, que vivía a 3 cuadras, tenía una cámara en su cocina. Doña Guadalupe, que vivía cerca del mercado, tenía una en su recámara. ¿Pero cómo entraron a poner estas cámaras?, preguntó Doña María cuando le explicamos lo que estaba pasando. Seguramente alguien en quien ustedes confiaban las puso ahí, dijo Javier. Empezamos a recordar. En mi caso, las cámaras estaban en lugares donde solo alguien que entrara regularmente a mi casa podría haberlas puesto. Y la única persona que había estado reacomodando cosas en mi casa últimamente era Yolanda.
Hace 3 semanas, Yolanda vino a ayudarme a limpiar, recordé. Dijo que quería que todo estuviera perfecto para cuando Roberto viniera. Doña María también recordó. Una muchacha joven vino la semana pasada diciendo que era del Seguro Social, que necesitaba revisar las condiciones de mi casa para mi pensión. Estuvo como 1 hora aquí, tocando todo. El patrón empezaba a ser claro. Alguien estaba enviando personas a las casas de mujeres mayores con pretextos para instalar cámaras. Esa noche, Daniela y yo nos quedamos despierta. Organizando toda la información, teníamos videos, documentos, perfiles y evidencia de que al menos 8 mujeres mayores estaban siendo vigiladas sin su conocimiento. Mamá, esto tiene que llegar a la policía, me dijo Daniela. Pero Daniela, hablamos de tu cuñada. Si denunciamos a Yolanda, se va a destruir el matrimonio de Roberto. ¿Y prefieres que ella siga manipulándote hasta conseguir que te declaren incapaz mental? La pregunta me dolió, porque sabía que tenía razón. Al día siguiente fui a la comandancia de policía del sector, acompañada de Daniela y de Javier, que llevaba consigo todas las evidencias en una computadora portátil. El oficial que nos recibió era un hombre de unos 50 años llamado Comandante Herrera. Venimos a denunciar vigilancia ilegal y conspiración para defraudar a personas mayores. Le dije con voz firme. El comandante nos escuchó con atención mientras Javier le mostraba los videos, los documentos y las fotografías de las cámaras. Esto es muy grave, señora Morales, dijo después de revisar todo. Estamos hablando de violación a la privacidad, vigilancia ilegal, conspiración para cometer fraude y posiblemente elder abuse. ¿Qué significa elder abuse? Abuso contra personas mayores. Es un delito que se castiga con cárcel. El comandante nos explicó que necesitábamos presentar denuncias formales, todas las mujeres afectadas, pero que con la evidencia que teníamos, ellos podían empezar una investigación inmediata. ¿Qué va a pasar con mi nuera?, pregunté. Si ella está involucrada, va a ser arrestada junto con sus cómplices. Esa palabra, cómplices, me hizo darme cuenta de que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante los siguientes 3 días, la policía trabajó con nosotras para contactar a todas las mujeres que aparecían en los videos. Algunas al principio no nos creyeron. Otras se asustaron tanto que no querían denunciar. Pero cuando vieron los videos de sus propias casas, todas entendieron la gravedad de la situación. Doña Rosa, una señora de 78 años, que vivía cerca del centro, empezó a llorar cuando vio que tenía una cámara en su baño. ¿Cómo es posible que alguien me haya estado viendo en mi baño? ¿Qué clase de persona hace eso? El comandante Efrera nos explicó que este tipo de operaciones eran más comunes de lo que pensábamos. Hay bandas organizadas que se especializan en estafar a personas mayores. Primero las vigilan para conocer sus rutinas y debilidades. Después usan esa información para convencer a las familias de que necesitan ayuda y finalmente se apropian de sus propiedades o pensiones. ¿Y quién está detrás de todo esto? Eso es lo que vamos a averiguar. El comandante había puesto a un equipo de investigadores a rastrear las cámaras. Todas habían sido compradas en la misma tienda de electrónicos, todas con la misma tarjeta de crédito. La tarjeta está a nombre de una tal Yolanda Ramírez Sánchez, me dijo el comandante 3 días después. Mi corazón se hundió. Era ella, era mi nuera. ¿Qué sigue ahora? Vamos a arrestarla. Pero antes necesitamos que usted nos ayude con algo. El plan era simple, pero peligroso. Yo iba a comportarme como si no supiera nada, y cuando Yolanda viniera a visitarme,
los policías iban a estar grabando todo desde afuera de mi casa. ¿Usted está segura de que puede hacer esto, señora Morales? Va a ser muy difícil actuar normal, sabiendo lo que sabemos. Comandante, esta mujer ha estado violando mi privacidad durante meses. Ha estado planeando arruinar mi vida. Estoy más que lista. El viernes por la tarde, Roberto me llamó como siempre. Mamá, Yolanda y yo vamos a ir a visitarte el domingo. Yolanda quiere hacer una carne asada en tu patio. Perfecto, mijo. Los espero. El domingo llegó y yo estaba más nerviosa de lo que había estado en mi vida. Sabía que fuera de mi casa había policías esperando y que todo lo que se dijera esa tarde iba a ser grabado. Roberto llegó primero a las 2 de la tarde. Se veía contento, relajado, sin idea de lo que estaba por pasar. ¿Cómo has estado, mamá? ¿Te has sentido bien? Muy bien, mijo. ¿Por qué? Es que Yolanda me dice que has estado algo despistada últimamente. ¿Ah, sí? ¿Cuándo me ha visto despistada? En ese momento llegó Yolanda con bolsas del súper para hacer la carne asada. Suegrita bella, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Cómo está? La veo muy bien. Aquí andamos, mija. Yolanda empezó a preparar la comida mientras Roberto prendía el asador en el patio. Yo me quedé en la cocina con ella, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada. Sugrita me dijo mientras cortaba verduras. Roberto me contó que ayer se le olvidó dónde puso sus llaves por 3 horas. ¿Ah, sí? ¿Cuándo te contó eso? Esta mañana. Me dijo que usted lo llamó muy angustiada porque no las encontraba. Dirá mentira. Yo no había perdido mis llaves ayer, ni había llamado a Roberto angustiada. Carrera, porque yo no recuerdo haberlas perdido. Ay, suegrita, eso es exactamente lo que me preocupa. Que usted no se dé cuenta cuando se le olvidan las cosas. En ese momento, Yolanda sacó su teléfono y se puso a revisarlo. En la pantalla pude ver que tenía una aplicación abierta que mostraba lo que parecían ser feeds de video en tiempo real. Yolanda, ¿qué es eso que estás viendo? Ella cerró rápidamente el teléfono. Nada, sugrita, solo revisando mensajes. Pero yo había visto suficiente. En la pantalla de su teléfono había estado viendo videos en vivo de mi casa. Yolanda, ¿puedo ver tu teléfono un momento? Quiero mostrarte una foto de mis nietos. Ay no, suegrita. No funciona bien. Mejor después. En ese momento, Roberto entró a la cocina. ¿De qué platican las dos? Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuándo exactamente te dije yo que había perdido mis llaves ayer? ¿Ayer? Yo no dije que fuera ayer, mamá. Yolanda acaba de decirme que tú le contaste que yo te había llamado ayer angustiada por mis llaves. Roberto miró a Yolanda confundido. ¿Yo te dije eso? No recuerdo haber dicho eso. Yolanda se puso pálida. Ah, perdón, me confundí. Era otro día. ¿Qué otro día, Yolanda? Pregunté. ¿Cuándo me has visto perder mis llaves? Pues, cuando vengo a visitarla, suegrita. A veces la veo buscándolas. ¿Y cuándo vienes a visitarme sin Roberto? Pues, de vez en cuando, para ver cómo está. ¿Y por qué nunca me tocas la puerta cuando vienes sola? El silencio que siguió fue terrible. Roberto nos miraba sin entender qué estaba pasando. ¿De qué están hablando? ¿Yolanda viene aquí sola? ¿Cuándo? Pregúntale a tu esposa cuántas veces ha estado en mi casa sin que yo sepa, le dije. En ese momento se escucharon pasos en mi patio. Era el comandante Herrera con 2 oficiales más. Señora Yolanda Ramírez Sánchez. Queda usted arrestada por vigilancia ilegal, violación a la privacidad
y conspiración para cometer fraude contra personas mayores. La cara de Roberto se descompuso completamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando? Mientras los policías esposaban a Yolanda, el comandante le explicó a Roberto toda la situación, las cámaras, los videos, los planes para hacer creer que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. ¿Es verdad esto, Yolanda? ¿Has estado grabando a mi mamá sin que ella sepa? Yolanda no respondía, solo lloraba. Roberto le dijo tomando su mano, hay algo más que necesitas saber. Le conté sobre las otras 7 mujeres, sobre los perfiles detallados, sobre la operación organizada para estafar ancianas. Tu esposa no solo me estaba vigilando a mí, es parte de una banda que se dedica a esto. Roberto se dejó caer en una silla con la cara entre las manos. No puedo creerlo. No puedo creer que la mujer con la que me casé sea capaz de algo así. Los policías se llevaron a Yolanda, pero la investigación apenas estaba empezando. Durante las siguientes semanas, la policía siguió descubriendo más cosas. Yolanda era parte de una red de 5 personas que se dedicaban sistemáticamente a estafar mujeres mayores. Su trabajo específico era infiltrarse en familias para conseguir acceso a las casas de las víctimas. Habían estafado a más de 20 familias en los últimos 2 años, quitándoles propiedades, pensiones y ahorros por millones de pesos. ¿Y Roberto sabía algo? Le pregunté al comandante Herrera. No, señora. Su hijo era una víctima más. Yolanda lo manipuló para conseguir acceso a usted. Roberto vino a visitarme una semana después de que arrestaran a Yolanda. Se veía destruido, avergonzado, como si fuera culpable de todo lo que había pasado. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Roberto, tú no sabías nada de esto, pero debí haberme dado cuenta. Debí haber cuestionado por qué Yolanda siempre tenía historias sobre cosas que tú supuestamente habías hecho o dicho. Debí haber notado que algo no estaba bien. Hijo, ella te manipuló, igual que trató de manipularme a mí. La diferencia es que yo me di cuenta a tiempo. ¿Me vas a perdonar algún día? Roberto, ya te perdoné, pero necesito que entiendas algo. Yo no soy una viejita despistada que necesita que la cuiden. Soy una mujer de 69 años que está perfectamente capaz de cuidarse sola. Lo sé, mamá. Lo siento mucho. El juicio de Yolanda y sus cómplices duró varios meses. Al final, ella fue sentenciada a 8 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias de entre 5 y 10 años. Todas las mujeres que habían sido vigiladas, recuperamos nuestras pertenencias y nuestra tranquilidad, pero sobre todo, recuperamos nuestra dignidad. Doña Carmen, mi vecina que encontró la primera cámara, se convirtió en una de mis mejores amigas. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp con todas las mujeres que fuimos víctimas de esta banda. Nos cuidamos unas a otras, nos visitamos y nos mantenemos alerta. Esperanza, me dijo doña Carmen una tarde mientras tomábamos café en su patio. ¿Tú crees que habríamos descubierto todo esto si mi nieta no hubiera tirado esa cámara? No lo sé, comadre. Pero me da mucho miedo pensar en lo que habría pasado si no la hubiera tirado. Roberto se divorció de Yolanda 6 meses después de su arresto. Ahora viene a visitarme más seguido y hemos reconstruido nuestra relación, pero ya nunca va a ser igual, y creo que ambos lo entendemos. Mamá me dijo la semana pasada, aprendí algo muy importante de todo esto. ¿Qué aprendiste? Que cuando alguien trata de convencerte de que una persona que amas está perdiendo sus facultades mentales, la primera pregunta que debes hacerte es quién se beneficia de que yo crea eso. Muy sabio, mijo.
Daniela, por su parte, se ha convertido en una activista contra el elder abuse. Da pláticas en centros comunitarios sobre cómo identificar las señales de que alguien está siendo manipulado o estafado. Mamá, me dice siempre, tú salvaste no solo tu propia vida, sino la vida de muchas mujeres más. No, mija, nosotras nos salvamos juntas. Javier, el técnico que nos ayudó a descubrir todo. Ahora también da talleres sobre seguridad tecnológica para personas mayores. Me enseñó a detectar cámaras ocultas, a proteger mi información personal y a usar la tecnología a mi favor. Señora Esperanza, me dijo hace poco, usted es la abuela más valiente que conozco. No soy valiente, Javier, solo soy una mujer que se negó a dejarse pisotear. Han pasado 2 años desde que todo esto pasó. Mi casa ya no tiene cámaras ocultas. Mi rutina ya no es vigilada por nadie, y mis decisiones son completamente mías. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la edad no nos hace vulnerables. Lo que nos hace vulnerables es el aislamiento, el miedo y la desconfianza en nuestras propias percepciones. Cuando alguien trata de convencerte de que estás perdiendo la cabeza, que no puedes confiar en tu propia memoria, que necesitas que otros tomen decisiones por ti, es muy importante que te hagas estas preguntas. ¿Quién se beneficia de que yo crea que estoy perdiendo mis facultades? Esta persona que me dice que estoy confundida, ¿tiene acceso a mis propiedades o dinero? ¿Por qué esta persona conoce detalles de mi vida privada que yo no recuerdo haber compartido con ella? Si las respuestas a estas preguntas te dan miedo, busca ayuda. Habla con familiares de confianza, con vecinos, con la policía si es necesario. Y tú, que estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Tu mente, tu memoria, tu capacidad de tomar decisiones son tuyas. No permitas que nadie te convenza de que estás perdiendo algo que no has perdido. Si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda que no estás sola. Hay muchas personas dispuestas a ayudar. Hay instituciones que protegen a las personas mayores y hay leyes que castigan a quienes nos quieren hacer daño. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez has sentido que alguien trata de hacerte dudar de tu propia mente, porque es muy importante que sepamos que esto pasa más de lo que creemos y que juntas podemos protegernos. Esperanza Morales García, 69 años. Sobreviviente, luchadora y orgullosa de haber defendido no solo mi casa, sino mi dignidad, porque a veces las cámaras que nos vigilan desde las sombras son las que nos muestran quién realmente nos quiere hacer daño, y cuando las descubres, tienes que tener el valor de encararlas, sin importar quién esté del otro lado.